Diseño de experiencia de interfaz de usuario por Saúl Ulises Hernández Cruz. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que es diseño de interfaz y experiencia de usuario. Sobre todo nos vamos a enfocar en aspectos técnicos que nos pueden ayudar a llevar esto a cabo, ¿no? Ya que está bastante relacionado, específicamente lo vamos a relacionar con lo que es este diseño web y este, toda esta parte de el diseño de páginas web, sitios web y demás cosas, ¿no? Vamos a ver tanto algunos aspectos técnicos como algunas cosas que tiene que tomar en cuenta el diseñador para poder llevar a cabo un buen ejercicio de diseño de interfaz de usuario. Vamos a tomar esto como una serie de datos, métodos técnicos y sobre todo cosas que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, primero que nada nos tenemos que centrar en el contexto en el que nosotros vamos a estar diseñando estas cosas, ¿no? Para esto tenemos que hablar del modelo visión controlador. Este es un modelo que especifica primero diferentes capas, ¿no? La primera, este es el modelo, después viene la visión, para finalmente encontrar el controlador, ¿no? Estas tres capas que van a estar interviniendo en lo que es la página web o la aplicación, por ejemplo, van a estar interactuando muy cercanamente con el usuario a través de peticiones, ¿no? Cuando el usuario hace una petición, todo el modelo se va a encargar primero de mandar datos, una respuesta y finalmente una respuesta gráfica que puede ser observada por el usuario, ¿no? Entonces, como podemos ver, la flecha hace que entre una petición y entra específicamente en el controlador, ¿no? En este caso, el controlador es toda esta parte de software específicamente que va a decir qué va a pasar cuando el usuario, por ejemplo, haga un tap o haga un clic determinado en alguna zona, ¿no? Todo esto a través de una visualización que está haciendo en la visión, que es la capa azul. Entonces, al momento de mandar una petición, la recibe el controlador y el controlador manda esa petición a el modelo, es decir, los datos, ¿no? El modelo sería esta parte de la base de datos, ¿no? Entonces extrae ciertos datos, estos datos los va a regresar a la capa de este controlador y finalmente la capa de controlador manda una respuesta al modelo, a la parte de la visión de todo el MVC, que después se va a interpretar como una respuesta gráfica que va a poder observar el usuario, ¿no? Entonces, si vemos este modelo específicamente, que nos explican siempre las tres capas bajo las cuales está actuando un software, pues podemos darnos cuenta que nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la visión, ¿no? Ahora, con esto ya tendremos en claro que el modelo va a ser la base de datos. El controlador va a estar determinado por lo que puede ser JavaScript o código, ¿no? Ya sea lenguaje de etiquetas o un lenguaje ya estructurado, como puede ser precisamente JavaScript, PHP, Java. Y por último vamos a tener la visión, que es realmente nuestro punto de inserción. Nosotros como diseñadores siempre vamos a estar trabajando en la visión, pero no podemos dejar de lado las intervenciones que vamos a tener junto con el controlador y con el modelo, ¿no? Entonces ya una vez teniendo esto, vamos a tener tres ejes específicos que van a dictaminar la forma en que nosotros vamos a diseñar estas cosas. Me parece que es importante entender estos tres ejes porque a partir de ahí es que nuestra actividad va a estar justificada. El primero de estas es la estética, que obviamente ya nosotros como diseñadores comprendemos que la estética no hace referencia a que alguna cosa se vea bella, a que algo sea bonito, ¿no? Hace sobre todo un estudio sobre la forma en que el usuario va a interactuar con aquello que está observando, a eso le llamamos objeto estético, y que va a interactuar con algo que vamos a llamar objeto estético, ¿no? A través de esta significación precisa de ideas. El otro aspecto va a ser la consistencia, los cual nos va a ayudar a generar ciertos patrones que el usuario va a identificar y bajo los cuales va a entender cómo navegar dentro de la página web. Y por último, vamos a tomar en cuenta la intuitividad. En este sentido, es entender que la forma en que el usuario va a tratar de interactuar primeramente con la página siempre va a tender a una serie de experiencias previas que ha tenido con otros sistemas, que ha tenido
con la interacción con la realidad. Entonces, en ese sentido, va a intentar replicarlas dentro de nuestros sistemas y, por tanto, hacer algo intuitivo quiere decir que va a responder a este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver primero las herramientas de programación, porque a pesar de nosotros ser diseñadores, nosotros nos podemos apoyar de herramientas de programación que van a hacer que nuestros diseños puedan ser expresados en forma de un sistema, ¿no? En este caso tenemos los frameworks, que en general son herramientas que nos ayudan a insertar ya ciertos estilos determinados dentro de estas páginas, ya sea a través de lenguaje de etiquetas como puede ser CSS, así como un poco de intervención con JavaScript, ¿no? Por eso tenemos ejemplos como Skeleton, Bulma, Bootstrap, Materialize, SUSI y entre otras, ¿no? Entre las más usadas, por ejemplo, es Foundation y Bootstrap. Por otro lado, vamos a tener las librerías. Estas son específicamente código ya armado de JavaScript que va a ayudarnos a nosotros como diseñadores para llamar ciertas acciones que nosotros queramos hacer o para crear otras determinadas acciones ya basados en, digamos, una base previamente programada, ¿no? Podemos tener ejemplos como SwiftAlert 2, Shorts, Vue, P5, React, entre otras, ¿no? En lo particular yo uso mucho P5, por ejemplo, para hacer animaciones, SwiftAlert para generar este tipo de mensajes que puede ver el usuario, ya sean momentáneos o ya sean, no sé, que interactúan con esta persona de una forma mucho más agradable, y charts para mostrar estadísticas y este tipo de cosas de una forma más agradable, ¿no? Siempre basado en el diseño. Bueno, tenemos estas herramientas de programación y por último nos podemos apoyar de software de diseño, ¿no? Que realmente esto es con lo que nosotros estamos mucho más familiarizados, pero que probablemente no entendamos mucho para qué sirven algunas cosas, ¿no? En cuanto a la etapa de maquetado, es decir, toda esta parte de la expresión de la idea a través de dibujos, a través de ciertas disposición de elementos gráficos que pueden ayudar a expresar y a explicar la idea que tenemos nosotros para el diseño, pues tenemos herramientas. Siempre voy a poner una herramienta de Adobe y su equivalente en una herramienta que ya sea, puede ser gratuita o que simplemente es un equivalente, ¿no? En este caso, para el maquetado tenemos Adobe XD o Figma, son muy parecidas de hecho. Un editor gráfico sería una herramienta que nos ayuda a nosotros a maquetar y a programar ya estas páginas simplemente con un nivel gráfico sin necesidad de meterse excesivamente en el código. Claro que existe un editor de código dentro de estas, pero no es primordial que lo usen, como puede ser Dreamweaver o Blue Gryphon. Para edición de video, lo cual es muy interesante porque más adelante vamos a ver que viene involucrado un término que vamos a llamar multimedia. Entonces tenemos Premiere Pro y un equivalente que me parece espectacular, que es DaVinci Resolve. Para edición de audio tenemos Audition, Audacity. Precisamente este video está grabado con Audition, el audio. Y obviamente creo que en lo que todo el mundo está mucho más involucrado, ¿no? Para toda esta parte de creación de imágenes vectoriales, Illustrator y su equivalente en Inkscape. Para todas las imágenes Bitmap tenemos Photoshop o GIMP. Para animaciones Animate o Krita. Y por último, toda la parte de revelado digital, que va a ser un punto bastante importante que vamos a tocar más adelante. Tenemos herramientas como Lightroom, o un uso particular que yo uso es Polar, ¿no? Entonces tenemos esto. Ahora vamos a tomar en cuenta en dónde se va a desplegar la página web, la aplicación, lo que sea que nosotros tenemos diseñado y que tiene que responder a ciertos tamaños, a ciertas proporciones que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En general, el contenido que nosotros hagamos tanto en web como pueden ser aplicaciones y determinadas cosas se va a consumir a través de 4 dispositivos principales: los televisores, las computadoras, las tablets y los móviles. Por un lado tenemos televisores y computadoras que responden a un formato apaisado, lo que nosotros llamamos landscape, y tableta y móvil se van a estar usando primordialmente en un formato vertical o lo que nosotros llamaríamos portrait, para definirlo dentro del diseño web. Entonces, como vamos a tener muy en cuenta estas cosas, tenemos que ser bastante perspicaces y tenemos que ser bastante intuitivos en la forma en que nosotros vamos a diseñar. Más adelante vamos a ver unas metodologías que nos ayudan a hacer esto, ¿no?
Herramientas de diseño. Obviamente nosotros tenemos lo que es la tipografía, el color y vamos a agregar un aspecto bastante peculiar que sería la multimedia, en el que, como pueden ver aquí, aparecen tanto imágenes, videos, audios e incluso los propios textos, ¿no? Vamos a explicar uno específicamente. Color. ¿Qué pasa con el color? Nosotros ya tendremos por entendido que existen diferentes modelos de color que nos ayudan a reproducir nuestras imágenes, nuestras creaciones en diferentes formatos y que sirven para determinados objetivos, ¿no? En este caso nosotros siempre vamos a estar manipulando el RGB. Aquí podemos ver que atiende a los píxeles, que son rojos, verdes y azules, y que en su conjunto puede darnos otros colores, como puede ser el blanco, ¿no? Aquí más o menos se ve blanco. Finalmente, ¿cómo vamos a estar expresando este tipo de colores dentro del código o dentro de la forma en que nosotros vayamos a colorear las imágenes vectoriales, el bitmap, todo este tipo de cosas? Va a ser a través de dos modelos principales, que es el hexadecimal o hexa A, cuando queremos agregar el alfa, es decir, transparencias, con este tipo de formato, ¿no? El hashtag o el gatito y una serie de números hexadecimales, es decir, que va del 0 a la F, y que esto va a indicar la cantidad de luminancia que va a tener un determinado píxel, bueno, determinada parte del color del píxel. Y por último tenemos el RGBA o RGB simplemente, ¿no? Que entendería a lo que vimos anteriormente, red, green, blue, y el A es del alfa. Estos números van a ser de parámetros de entre 0 a 255 y de igual forma que el hexadecimal van a indicar la cantidad de iluminación que tiene la parte del píxel. Por último, tenemos que recalcar que también se pueden integrar imágenes en CMYK, pero que obviamente este no es el modelo predilecto para mostrar cosas en dispositivos, vamos a decirlos, digitales. Y por tanto, habría una gran diferencia, ¿no? Entre lo que es un RGB, que son colores más vivos y que van a ser más fácil de reproducir en cualquier otro monitor, a cuando nosotros llegamos a un CMYK, que los colores se ven un poco más opacos y que pues obviamente el CMYK está determinado para impresiones, ¿no? Para tintas. Ahora, ¿qué va a pasar con la multimedia? Bueno, de la multimedia la verdad es que tenemos un sinfín de cosas, ¿no? Va desde lo que son imágenes estáticas, videos e hipervínculos. Aquí podemos verlo con este hipervínculo de YouTube. Audios, textos y por supuesto GIFs, ¿no? Que pertenecería a las imágenes. Entonces, antes de llegar a todo esto, vamos a hablar primero un poco de lo que son las resoluciones y las dimensiones apropiadas para mostrar dentro de una página web, ¿no? Nosotros nos vamos a enfrentar a que estamos acostumbrados ya a unas ciertas resoluciones, pero cuando nosotros vamos a un web, pues esto es un poco más específico, ¿no? Puesto que nosotros no tenemos absoluta libertad en la cantidad de información que podemos integrar en una página web, porque pues obviamente esto cuesta dinero, ¿no? La cantidad de almacenamiento cuesta dinero. Por tanto, nos estamos acostumbrados a encontrar imágenes que serían a 75 píxeles por pulgada, 150 píxeles por pulgada y 300 píxeles por pulgada, y después están los vectores que se cuecen aparte, ¿no? Que debido a que son cálculos matemáticos, pues estos no se ven representados por una cantidad de píxeles per se. Entonces, cuando nosotros encontramos los mapas de bits y nos vemos con estos tres tipos de imágenes, como podemos ver, el 75 puntos por pulgada, píxeles por pulgada, perdón, termina siendo una resolución bastante baja, ¿no? Entonces, al momento de subir imágenes que necesiten ser ampliadas o que se desplieguen a píxeles bastante grandes, pues nos podemos encontrar con que estas se van a ver de mala calidad, ¿no? Comúnmente nosotros nos vamos a estar intentando entre los 150 píxeles por pulgada y los 300. Generalmente, todas las imágenes que vamos a subir a internet se encuentran en los 150 cuando se requiere que estas imágenes sean de una buena calidad, se mantengan en calidad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con catálogos en e-commerce, cuando nos encontramos con una galería de fotografía de arte, cosas así, vamos a estar casi siempre optando por los 150. Y cuando necesitamos un mayor detalle, como puede ser precisamente, no sé, fotografías de museo, fotografía para mostrar el trabajo de un profesionista en la fotografía o de un ilustrador, nos vamos a arriesgar a poner los 300 píxeles por pulgada, ¿no? Los 75 queda
realmente muy limitado a objetos que ya queremos pre-renderizar y que son bastante chicos, ¿no? Aunque generalmente para lo que son logotipos, lo que son iconos y ese tipo de cosas, vamos a optar por los vectores, ¿no? Más adelante vamos a ver los formatos en los que tienen que ser subidos este tipo de imágenes. Y obviamente después tenemos las dimensiones, ¿no? Generalmente nosotros estamos trabajando a unas dimensiones ya bien establecidas, que serían los 700p, 1080p, 1152p y 2304p. Es decir, HD, Full HD, 2K y 4K. Bueno, el 1152 es un poquito más arriba del Full HD. Le podríamos llamar simplemente 2K. Entonces, en teoría nosotros casi siempre nos vamos a estar moviendo entre los 1080 y 1152. Hay algunas pantallas que responden a unas dimensiones diferentes, pero la verdad son las mínimas. Entonces, con que nosotros siempre hagamos diseños que se encuentren entre estos parámetros, vamos a estar en el entendido de que se van a desplegar bien en la mayoría de los dispositivos existentes. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes? Podríamos definir que existen solo dos tipos de imágenes que se van a poder visualizar en dispositivos web. Las primeras son las imágenes vectoriales y las segundas son las imágenes en mapas de bits. Cuando nosotros hablamos de vectores, son imágenes que al redimensionar no existe una pérdida de calidad en absoluto, ni del color. Suelen usarse para colores planos, algunos degradados y también podemos encontrar transparencias, pero en general son dibujos y comúnmente los vamos a encontrar siempre en iconos y los vamos a encontrar en en logotipos, ¿no? Su uso para imágenes más complejas, como puede ser la que les estoy mostrando aquí, realmente es preferible pre-renderizarlas porque el peso de la imagen pues baja muchísimo, ¿no? Y podemos usarlas con herramientas tanto como Inkscape o Adobe Illustrator, ¿no? Después nos podemos encontrar con las bitmap, que nos permite una diversidad infinita de colores. También se puede usar con estas transparencias. En la redimensión existe pérdida porque la computadora se tiene que imitar píxeles de la nada. Y los formatos primordiales son PNG, JPG, TIFF, PDF o algunos otros, ¿no? En lo particular, se suele estandarizar a JPG, PNG y existe un formato específico que que está rondando por Google, que sería el WEMP, que es un formato de mucho mejor velocidad, menor tamaño, pero que suele no estar soportado por la mayoría de los editores de bitmap. Photoshop no lo soporta, por ejemplo, necesita un plugin. Y se pueden manipular con lo que es Photoshop o GIMP. Ahora, cuando vamos a hablar de animaciones, vamos a encontrar animaciones pre-renderizadas y animaciones en tiempo real. Cuando nosotros estamos hablando de animaciones pre-renderizadas, son aquellas que fueron creadas en algún programa y se generó el GIF y se insertó. Y cuando hablamos de tiempo real, pues vamos a usar otras herramientas que nos proporciona el propio código, ¿no? En este caso, las pre-renderizadas, como les decía, cuando se redimensiona existe una pérdida. Los colores suelen ser planos, degradados y hay transparencias, pero estamos limitados a una paleta de colores máxima de 256, ¿no? Eso va a depender mucho de la forma en que nosotros vayamos a exportar el GIF de la herramienta en la que nosotros lo estemos haciendo. Y como formatos tenemos los GIF V y los SWF, que a partir de Adobe, a partir de que se quitó todo esto de Flash Player y se integró todo a HTML5, dejó de estar soportado. Ok, y cuando nos encontramos con animaciones en tiempo real, estas son animaciones que en la redimensión no hay pérdida, excepto en los recursos que hayan estado pre-renderizados dentro de nuestro Canva. Ahorita vamos a ver qué es un Canva. Ahí existiría una pérdida y obviamente cuando está cargando cuando está cargando la animación, la página web, si dicho elemento se le indica que se tiene que renderizar para un mejor despliegue porque puede evitar el consumo de recursos o así, bueno, pues se va a optar porque, va a existir esta pérdida, ¿no? En la redimensión. En cuanto a los colores, esto es bastante sencillo. Vamos a encontrar colores planos, degradados y transparencias.
Comúnmente no se suelen animar cosas bastante complejas dentro de estas animaciones en tiempo real porque gastan muchos recursos tanto para el servidor como para el cliente, ¿no? Es decir, la computadora de la persona que está consumiendo nuestro contenido web puede alentarse, le puede fallar el internet, cosas por el estilo. Entonces se opta por animaciones que son un tanto más sencillas. Sin embargo, no por eso menos complejas. Se pueden integrar modelos tridimensionales, se pueden hacer rotaciones tanto bidimensionales como tridimensionales de algunos objetos vectorizados, entre otras cosas, ¿no? Y los formatos primordiales son los SVG animados a través de código, porque el SVG es en sí un formato de vector. Y los Canvas, que es tecnología de HTML5, ¿no? Que ya puede ser, el Canva ya puede ser manipulado y puede ser explotado a través de herramientas de JavaScript o de HTML5 puro. Entonces esto ya es decisión y existe un acercamiento completo hacia el código, aunque herramientas como Animate también nos permiten enviar nuestras animaciones y exportarlas como código de Canva de HTML5. Bien, ahora, ¿qué pasa con el audio, no? La calidad del audio va a depender del formato en el que esté subido y si el reproductor de nuestra página web nos permite reproducir ese tipo de formato, ¿no? Nos vamos a encontrar con que la duración es irrelevante siempre y cuando nosotros tengamos almacenamiento en la nube. Se pueden subir audios de 3 horas, de 6 horas, 24 horas, ¿no? Como podemos encontrar incluso en YouTube. Y los formatos que comúnmente se utilizan serían los AIF, los MIDI, el MP3, el WAV, el FLAC y algunos otros, ¿no? En el entendido del que el AIF o el MP3, así como otros sistemas de audio, a veces usan compresión, es decir, que la calidad del audio va a disminuir debido a esta compresión. Y en otros formatos como el WAV y el FLAC no existe pérdida de calidad de audio, no son lossless. Mientras que cuando nos encontramos con formatos como MIDI, pues son instrucciones, ¿no? Para que se toque una determinada pieza con un determinado banco de sonido. Por último, tenemos la parte de los videos que hablan sobre que la calidad va a depender del formato en el que este esté subido. La duración tampoco importa siempre y cuando tengamos almacenamiento y los formatos son súper variados y van a depender también de que nuestro reproductor de video dentro del sitio web o de la página los pueda reproducir. Hay desde MP4, MOV, AVI, WebM, que es bastante común en algunas páginas debido a su bajo peso, el MPG2 y algunos otros, ¿no? Y se pueden editar con herramientas como lo es Premiere Pro o DaVinci Resolve. Por último, vamos a hablar un poco de, ya tocamos el tema de la multimedia, es decir, todos los elementos que se van a encontrar dentro de las páginas web. Ya también hablamos un poco de la parte en que cómo se revelan estos formatos, cómo es que se van integrando, etcétera. Pero por último vamos a hablar del conjunto de la página, ¿no? Digamos que existen dos tipos de filosofías bajo las cuales se van a diseñar para que la página web pueda responder a diferentes formatos, ¿no? Pueden ser un diseño responsivo y el otro es un diseño adaptativo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, cuando hablamos de un diseño responsivo, estamos en el entendido de que los elementos simplemente van a ser una redimensión dependiendo del formato en el que se encuentre. La disposición es exactamente misma, la composición es exactamente la misma, la única diferencia es que cambian los tamaños de los elementos y se modifican para poderse adaptar a otros tipos de formatos. Cuando nos encontramos a un adaptativo, hablamos de que los elementos cambian de posición y cambian de composición dependiendo en dónde se estén mostrando. Entonces, en ese sentido, el adaptativo puede funcionar mejor cuando nos encontramos con dispositivos de diferentes gamas y que nosotros queramos que se le dé una prioridad de lectura diferente, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo leer alguna página web a través de una computadora a como lo hacemos a través de un celular. Simplemente la forma en que nosotros interactuamos con estas son diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos optar por un diseño responsivo o un adaptativo. Cuando nos encontramos con un diseño responsivo, nos encontramos con un diseño que es un poco más barato, es un poco más rápido de hacer, mientras que en el adaptativo son mucho más caros, pero
el entendimiento del usuario es mucho mayor porque estamos respondiendo a las formas en que la persona interactúa, ¿no? Comúnmente las empresas no se deciden ni por una ni por la otra. Hacen un Frankenstein de estas dos metodologías para poder realizar unas páginas que puedan responder tanto a los tiempos de entrega como a las peticiones de los usuarios. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Mientras que el sencillo responsivo, es decir, el rosado, simplemente redimensiona su información y puede aparecer nueva debido a esta redimensión, el diseño adaptativo te muestra la misma cantidad de información con disposición diferente. Por último, vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida, que es la forma en que comúnmente un diseñador UI UX específicamente enfocado en la parte del diseño de páginas web o sitios web hace su trabajo, ¿no? En general nosotros trabajamos a partir de un boceto burdo que puede ser hecho a mano, puede ser hecho a computadora, como lo pueden ver aquí, en el que nosotros empezamos a disponer elementos, ¿no? Decimos, bueno, aquí va una imagen, aquí va un título, aquí va a ir un texto, aquí va a ir una animación, entonces es rápido, es un dibujo boceto como nosotros entendemos, ¿no? Después vamos a un boceto duro o un wireframe. De hecho, viene la propia palabra dice, ¿no? Wireframe sería como recuadros de alambre, porque precisamente toda la estructura es a base de líneas simples, figuras geométricas simples y alguno que otro texto que nos va a indicar específicamente ahora sí el orden y empieza a ver una composición, aunque bastante primitiva, ¿no? Como pueden ver, la imagen que nosotros indicamos que era una imagen y rayamos, ahora pasa a ser un recuadro con una cruz. El título ahora se integra con la tipografía que debería de ser y se indica el texto a través de líneas, ¿no? Ya todo este diseño en wireframe posee ciertas normativas así o va a depender a la forma en que el equipo de trabajo en el que tú te insertes esté acostumbrado a trabajar. Y por último tenemos ya el prototipado. Lo que es el prototipado ya es llevar todo esto a un programa de diseño que puede ser en mi caso Adobe XD, en el que nosotros ya disponemos de los elementos que realmente se van a ver, usamos la tipografía que tiene que hacer y disponemos también los textos que se van a usar específicamente, ¿no? Como podemos ver aquí, todo el proceso va desde el boceto duro hasta el prototipado y se pueden ver las diferencias que existen dentro del mismo, ¿no? Finalmente esto nos va a decantar en un producto que puede ir desde una página de información para dar a conocer una empresa, puede ser un e-commerce, puede ser un formulario muy grande, puede ser una galería, diferentes cosas nos van a permitir expresar esta parte de diseños y yo los invito a que exista este entendimiento del usuario y estas pláticas con el usuario siempre cuando estemos haciendo un ejercicio de este tipo. Entonces, con esto realmente concluiríamos. Esto sería todos los consejos que yo podría dar y todas las cosas que debemos de tomar en cuenta a nivel técnico para el diseño de interfaz y experiencia de usuarios cuando se está hablando de páginas web, aplicaciones y en general productos digitales. En lo particular, si nosotros deseamos hacer un ejercicio mucho más completo de esto, además de tener en cuenta estas cosas que yo les estoy explicando aquí, tendríamos que también ver qué sucede con las entrevistas con el usuario, el levantamiento de requerimientos, cómo es que el programador o el diseñador se acerca a las personas para comprender realmente cuáles son sus necesidades y cómo va a trabajar con estas herramientas digitales. Y entonces cuando nosotros ya hacemos una integración tanto de la parte técnica como de la parte metodológica de integración con el usuario, nos pueden salir productos increíbles. Entonces esto sería todo por mi parte. Por favor dejen comentarios si es que algo no les parece, si es que tienen algunas dudas y yo con todo el gusto puedo contestar sus dudas. Nos estamos viendo. Gracias.